Estamos con el diputado por el Frente Grande, diputado Trabalón. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, Fernando. Gracias por la invitación. Un saludo, para toda tu audiencia. No, al contrario, el agradecido somos nosotros que nos permita poder, porque una nota ahí en el recinto o en la calle o en tu oficina es muy mecánico, es muy, digamos, acotado en el tiempo. Tiene alguna urgencia a veces. Claro, no, es que es lógico, es entendible. Por ahí inclusive hasta nosotros los que estamos en los medios de comunicación nos miran de reojo a algunas personas que están esperando hace media hora y bueno, no es que uno tenga la preferencia, sino que nosotros nos manejamos con esto que es el horario y eso es inflexible, ¿no? Por ahí algún vecino tiene la posibilidad de estirar un poquito más el horario que nosotros se nos está vedado. Exactamente. Trabalón, el martes fue un día, lo catalogo yo como un día muy importante para la historia de la provincia del Chaco, que fue dado en función de esta, quiero utilizar interpelación porque constitucionalmente no corresponde, sino a la asistencia voluntaria de una invitación que hicieron los señores diputados, particularmente el Frente Grande, con relación a las declaraciones del juez Franco. Ayer hemos emitido absolutamente todos los 58 minutos de declaraciones que tuvo, que inclusive íbamos a hablar con vos en esa oportunidad, pero me pareció más oportuno que el oyente tenga la información absoluta, fidedigna, real, sin ningún tipo de edición, de cómo se desarrolló y cuáles fueron las características de la declaración que hizo el juez Franco. Contame un poquito cuál es la opinión, en este caso tuya personal, y por supuesto desde el punto de vista político del Frente Grande. Sí, bueno, la verdad que me parece muy interesante eso que vos hiciste, de pasar, te digo, no, creo que sos el único, no conozco, si a lo mejor otro lo hizo, pero no lo conozco. Y la verdad que me parece muy interesante porque pasar sin filtros, digamos, lo que dijo Franco, permite que la ciudadanía escuche de primera fuente el pensamiento que tiene Franco sobre este tema, que como vos bien decís, no fue una interpelación, fue una convocatoria que hizo la legislatura a partir de una resolución de nuestro bloque, el bloque Frente Grande, que tiene que ver con un tema puntual que creo, entendemos nosotros, preocupa a la ciudadanía del Chaco, que es la seguridad provincial. Y para poner un poco en contexto lo que nosotros pensamos sobre este tema y por qué la invitación. Puntualmente, cuando escuchamos y algunos periodistas nos plantean el tema de qué pensábamos sobre la declaración de Franco, y escuchamos atentamente la declaración donde él dice, puntualmente, hablando del presente, no del pasado, y hablando del presente provincial, no del pasado de nuestra provincia, ni de la situación nacional, donde él dice que hay, digamos, hablando de los delincuentes que están preparados, que tienen más preparación, que tienen más elementos que la policía, dice además que hay, digamos, vinculación entre políticos, jueces y empresarios con delincuentes o bandas delincuentes, que además, producto de esa vinculación, algunos de estos, digamos, funcionarios, políticos, empresarios, jueces viven muy bien por esta relación con bandas de delincuentes, digamos. Esto nos parece de suma gravedad, y nos parece además de suma gravedad porque el que lo dice es un ministro del Superior Tribunal de Justicia. Entonces, ¿qué hace el Frente Grande? Convocarlo. O sea, nosotros no fue una interpelación a Franco, fue decirle, Franco, mire, si usted sabe algo sobre este tema, nosotros queremos, no podemos mirar para otro lado, y queremos que usted tenga la posibilidad de ampliar y dar precisiones en un ámbito institucional, con además el segundo punto de nuestra resolución decía que si de acuerdo a lo que él expresaba se podía hasta conformar una comisión investigadora interbloque con la participación de distintos bloques para ayudar a esclarecer estos temas, para investigarlos, como se han creado otras comisiones o se están creando otras comisiones en la legislatura sobre algunos temas puntuales, porque no puede quedar en el aire tan livianamente planteado un tema como este y no hacer nada. La ciudadanía quiere que los funcionarios públicos no solo digan y declaren, sino que hagan cosas. Claro, ahora me detengo un segundito. Él, y me llamó la atención, hizo declaraciones, acá hay una cuestión de verbos, hizo declaraciones en tiempo presente. Las declaraciones que
yo te voy a pedir después que me las acerque, porque tengo entendido que ustedes tienen Tenemos la grabación completa. Y yo la puse a disposición y quiero saber dentro de qué contexto él hizo esas declaraciones, porque por ahí yo conozco el texto, la síntesis de lo que dijo, pero no dentro de qué marco estuvo el desarrollo de esas declaraciones. Entonces él hizo unas declaraciones, unas acusaciones en tiempo presente. Sus declaraciones como descargo, para llamarlo entre comillas, lo hizo en tiempo pasado. ¿Cómo se conjuga eso? Porque yo noté, y perdóname, que en el último tramo, cuando se levantó muy ofuscado, que inclusive golpeaba con la mano el escritorio, no pudo responder la pregunta que sí fue específica, terminante de tu parte, cuando le pediste que conteste concretamente lo que él había mencionado. Y ahí se levantó, dio por terminada que obviamente con una situación de salud que está atravesando evidentemente muy difícil. ¿Dentro de qué contexto dijo lo que dijo? Claro, para empezar, nosotros tenemos, además que estuvo en algunos medios publicada también, y estuvo las declaraciones y estuvo la grabación inclusive en algunos medios. Nosotros tenemos la grabación, que además yo te la voy a acercar a vos. Yo ese día la ofrecí. Digamos, sí, me consta. La ofrecí porque además yo dije, doctor Franco, nosotros lo invitamos acá porque nos preocupa el tema de la seguridad y nos preocupa que usted dice algo que muchos ciudadanos pueden suponer, pero que una cosa es que un ciudadano diga o suponga o exprese, y otra cosa es que un ministro lo diga. Entonces, si aparecen sus declaraciones donde se hablaba las declaraciones tenían que ver con el tema de inseguridad en la provincia y tenía puntualmente que ver con el cruce que hubo con el Ejecutivo, con el ministro Pedrino, que ya viene de hace bastante tiempo. Los motochorros de los que entran por una puerta y salen por la otra, eso de la puerta giratoria, y la cuestión de lo que no hace la justicia, lo que hace la justicia, y en ese contexto de esas declaraciones, de ese tema que era puntual, por eso no estábamos hablando, no era de la historia de la provincia del Chaco y de la nación en delincuencia. Él no lo dijo en una charla sobre los casos de corrupción en la provincia del Chaco o en el país, no fue en el marco de una charla general sobre un tema general, fue en el marco de un reportaje sobre la cuestión y el cruce con el Ejecutivo y las cuestiones puntuales. Hablaba entonces específicamente de la provincia del Chaco en la actualidad. Y hablaba de la situación de la policía acá, y hablaba muchas veces de que la delincuencia superaba en capacidad a la policía, y en ese marco decía que además, y establecía esa complicidad que a nosotros nos parece preocupante. Entonces, ¿qué era lo que nosotros queríamos? Decirle, Franco, si usted está dispuesto a decir las cosas, no está solo. Claro. Nosotros no lo citamos para interpelarlo, le citamos a Franco para que nos clarifique y que nos pueda decir, mire, yo tengo esta información. A lo mejor es incompleta, pero yo sé esto. Bueno, sobre eso, mire, Franco, usted no está solo, vamos a trabajar, vamos a armar una comisión y vamos a investigar. Pero para hacer eso necesitamos precisiones. Claro. Porque, digo, yo digo los políticos, yo soy un político. Claro. Yo soy un político, pero además están otros diputados, pero además están los funcionarios del Poder Ejecutivo, pero además están los dirigentes de los partidos políticos. Sí, el espectro es muy amplio. Pero además es muy amplio. Cuando digo empresario, ¿cuántos empresarios en el Chaco? Claro. Es decir, que puede haber algún empresario, bueno, pero digamos, yo no voy a decir que todos los empresarios son delincuentes, porque puede ser que alguno tenga alguna vinculación. Digo, cuando decimos jueces, la cosa se reduce un poco más, ¿no? Sí, porque es muy serio, jueces no son todos, jueces son algunos, y está involucrando además funcionarios del poder que él coadministra, con lo cual además él tiene una responsabilidad de si tiene alguna información. Entonces nosotros, ¿qué pretendíamos? Que él diga, mire, yo tengo esta información, que a lo mejor es incompleta, que a lo mejor no es tan exacta, pero que yo tengo esta información. Bueno, mire, sobre esa información vamos a investigar. Claro, lamentablemente se perdió una... Si es que tiene algún asidero, que seguramente lo debe tener, no se animó o no quiso embarrar más la cancha, no sé. Yo le pregunté textualmente esto que vos decís. Yo le dije, que nos diga cuáles son los políticos, los jueces o los empresarios, o qué información tiene sobre ellos y su vinculación con delincuentes en el Chaco. ¿Qué sabe puntualmente sobre qué información tiene sobre eso para tratar de clarificar y precisar que esa era la idea de esta? Franco, ¿qué hizo? No sé, se puso nervioso, se molestó por la pregunta que... Claro. Yo creo que la pregunta que estoy haciendo no es ninguna pregunta... Es que esa era la pregunta que se tendría que haber basado toda la conversación desde el inicio. Desde el inicio era eso, yo lo escuché atentamente, usted
creo que participó ahí, Sí, yo sí. fui muy respetuoso, escuché todo lo que dijo, no lo interrumpí a Franco porque era un invitado para nosotros con una información que suponíamos valiosa y nos parecía que teníamos que escuchar lo que él decía. Y cuando yo le hago esa pregunta, que fue mi intervención planteando, Franco se pone nervioso, se enoja, se molesta conmigo, cuando la pregunta no es agraviante en absoluto. Yo no estoy echándole la culpa a nadie, le estoy diciendo que nos informe, no le estoy poniendo a él como un sujeto cómplice. Claro, que él había hecho esas declaraciones. ¿Qué sabe usted? Informe, denos precisiones, porque sobre eso vamos a basar el paso siguiente a dar. Entonces, la verdad que no entendimos, yo no entiendo por qué él se enoja con nosotros, por qué se molesta conmigo, me dice que no me va a contestar. Exactamente, dijo no contesto, no voy a contestar. No le voy a contestar a usted, diputado, directamente. Y después sí. hay otra, yo le pregunté dos cosas concretamente, porque lo otro que me llamó la atención es que él se atribuye méritos que a mi entender no los tiene, por lo menos no lo ha demostrado concretamente en el día de ayer. Dice, yo soy el único que digo las cosas mientras otros se callan, yo hablo mientras otros se callan, ustedes tendrían que estar Pero es que lo dejó muy mal parado a sus pares, inclusive el Superior Tribunal de Justicia. Digamos, porque entonces yo le pregunto, ¿quiénes son los otros que se callan? Porque usted dice cosas muy genéricas, digo, pero ¿qué se callan los otros? ¿Quiénes son los otros? Entonces le pregunto, ¿son los otros miembros del Superior Tribunal de Justicia? Me dice que sí, o sea, dice que sus pares, exactamente, que él habla y que sus pares se callan y son, de alguna manera, hasta se podría interpretar como de algún grado de complicidad, digamos, no se entiende, ¿viste? Por último, sobre este tema, simplemente a título de comentario, hoy salió publicado las declaraciones del ministro de Gobierno, el escribano Pedrine, donde considera que no está capacitado psicológicamente para administrar justicia el juez Franco. A mi criterio y de acuerdo a lo que vi ese día, creo que el escribano Pedrine tiene razón. Estamos hablando de una patología seria para un rango de funcionario como ser nada más y nada menos que ministro del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, ¿no? Mirá, nosotros tratamos, seguramente nos equivocamos, ¿no? Podemos equivocar, pero tratamos de ser en esto muy serios en estas cuestiones. En todo este tema, desde nuestro bloque, hemos sido muy serios en el tratamiento, no hemos dicho nada en contra de Franco. Nosotros tenemos diferencias con Franco por otros motivos, pero no los trajimos a la mesa. No tiene nada que ver con esto. No los trajimos a la mesa y nos focalizamos en este tema. Yo lo dije y lo digo públicamente. El día martes, en la convocatoria que le hicimos, para nosotros, Franco no estuvo a la altura ni de las declaraciones que hiciera, ni del cargo que ocupa. Nos parece que todo lo que planteó no hacen al nivel o a la categoría o a la responsabilidad que un magistrado de la categoría de Franco tiene. Y te digo, para cerrar por lo menos, ¿qué pensamos sobre este tema? Mirá, ¿por qué nos interesa esclarecer esto? Cuando se dicen cosas como la que dijo Franco, ministro del Superior Tribunal de Justicia, todos somos sospechosos. Pero cuando todos somos sospechosos y no hay culpable y no hay investigación, lo que hay es impunidad para los delincuentes y para los corruptos. ¿Por qué? Porque se diluyen las responsabilidades. Si yo digo todos los políticos, si yo digo todos los empresarios, si yo digo todos los jueces y no clarifico y no digo, miren, estos, por lo menos investiguen. Después la justicia y la investigación dirá si son responsables o no, pero sabemos, es decir, cuando metemos a todo en la bolsa y decimos tan livianamente estas cosas, lo que provocamos es una sociedad de sospechosos, sin culpables, sin investigación. Y eso genera impunidad, es un manto de impunidad para los que hacen, para los que delincuentes. Claro. Entonces, no es serio. No es serio que por lo menos no es serio que los funcionarios públicos unas declaraciones lo hagan así y después no puedan sostenerlo. No sé si no lo sostuvo o no dijo, porque realmente se fue de boca ese día en el reportaje y no pudo asumir eso, que era lo que correspondía. Algo de eso creo que tiene que haber pasado. No sé si estado psíquico no sé si tiene que ver con que se cayó por miedo a algo, es decir, porque nos genera duda en realidad, pero nos preocupa porque nosotros no creemos que la sociedad acepte estas cosas tan livianamente y creo que nos carga la tinta a todos por ahí con razón, ¿no? Nosotros intentamos clarificar la situación y que sea transparente, pero digamos dependíamos de lo que Franco nos diga. Pues no podemos inventar. Para mí fue una decepción, ¿no? Directamente, y hasta me sentí medio usado, digamos, es decir, en algún momento digo, ¿qué me está diciendo? ¿Qué es lo que está diciendo? Claro. La historia esta la conocemos todos. Lo que contó sobre los quebrachos, digo, sí, lo sabemos, pero no es el momento. Es que no se trataba ese tema.
Así fue. Que nos cuente eso. Diputado, realmente una decepción, pero bueno, también entra dentro de la bolsa de la experiencia, ¿no? Otra pregunta, esto lo vamos a dejar después del corte. Vamos a hablar un poquito del desarrollo de la actividad, lo que hace la actividad parlamentaria que se desarrolló justamente ayer en el recinto de nuestra Cámara de Diputados. Algunos temas, como por ejemplo se promulgó la ley de la derogación de ley de beneficios que otorgaba a algunos municipios del interior de la provincia del Chaco. ¿Cuál es la posición del Frente Grande? Sí, bueno, en principio, concretamente nuestro bloque apoyó la derogación de esta ley. Digamos, esta ley que se derogó es una ley que fue sancionada, no me acuerdo exactamente la fecha, pero creo que en octubre del 2007, me parece que es para fines de octubre, para fines de 2007 me parece que fue en octubre exactamente, y que era una ley que sale en el marco de una serie de medidas que toma en su momento el gobierno de Roy Nikis de la Alianza, que nosotros entendíamos y seguimos entendiendo que fue, digamos, parte de un operativo retirada. Y esto, en ese momento yo no estaba como diputado, sí un compañero nuestro, el contador Daniel San Cristóbal, que era diputado en la legislatura provincial del Frente Grande. En ese momento, digamos, la alianza todavía tenía mayoría parlamentaria, hay que recordar, hay que poner el escenario para que se entiendan, aunque sea mínimamente para que se entienda por qué la derogación y cuál es la posición. Primero, que no es una posición nueva del Frente Grande, sino que estamos ratificando una posición que ya tuvimos. 15 votos a favor hubo, así que no digamos, solo el Frente Grande tuvo participación positiva en esto. En ese momento sale esta legislación que abarca un conjunto de municipios, un puñado de municipios. La mayoría de esos municipios, creo que en la primera ley, porque después hubo una ampliación al tema de Machagay, creo, y de la Leonesa, pero en la primera ley un puñado de municipios, básicamente todos ellos, casi todos, no todos, pero casi todos, gobernados por la Alianza. El objetivo de la ley que se hace retirándose ya la Alianza era dar, digamos, quitarle algunos fondos o recursos al Ejecutivo que entraba, al gobernador de Nikit. Ya había perdido ya Nikit las elecciones, el radicalismo, y entraba Capitanich a partir de ese año. Disfrazado, nosotros entendemos, de una ayuda a municipios con población indígena. No, digamos, nosotros veíamos que esto no había sido producto de un debate, de una demanda, de un consenso que se hacía sobre un puñado de municipios, o casualidad retirándose, porque esto ya después de 12 años se hacía esta ley, ya yéndose sin haber producido siquiera también todo este proceso de debate que entendíamos nosotros, para que la ley, si fuera realmente con destino a los municipios con población indígena, cubra a todos los municipios, porque no solamente un puñado que ese día se dictó la ley cubría. Con lo cual, en su momento nosotros dijimos que era parte del operativo retirada y que tenía este objetivo disfrazado de una supuesta ayuda, y que en la práctica nosotros no compartíamos esta decisión. Ayer se presenta un proyecto del Ejecutivo impulsado por el bloque del PJ, que nosotros acompañamos, que es la derogación de esa ley, que en realidad también entendemos que no tuvo mucha vigencia ni se cumplió plenamente, digamos, ¿no? Ahora, con lo cual, y aparte de eso, nosotros decimos, lo expresaba el contador Volati, que acá hay dos cuestiones que podemos hacer y en la que podemos trabajar. Una, digamos, porque entre otras cosas, esa ley modificaba los índices de coparticipación que se reciben los municipios, digamos, claro, y establecía una diferencia, digamos, que en todo caso, si vamos a hacerla, merece ser discutida más seriamente. Es decir, si primero merece ser discutida con todos los municipios, y merece que se discuta además porque esos municipios que estaban ahí no son los únicos que tienen además población con población indígena. Claro. Entonces, digamos, la derogación no es porque estamos en contra de que haya alguna, porque ayer se habló desde la Alianza, se decía que esto tenía que ver con algunas cuestiones que en su momento el defensor del pueblo de la nación, no sé si usted se acuerda, Mondino, vino al Chaco, planteó por la situación de la población indígena.
digamos, hizo un planteo que está, digamos, a nivel nacional, que fue planteado a nivel nacional sobre cómo, digamos, qué responsabilidades tenía la provincia en ese momento y qué había que hacer para mejorar las condiciones de la población indígena. No, sobre todo sobre ese tema específicamente, diputado, tuvo intervención la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha dictado cuáles son las políticas que se deben aplicar. Exactamente. Y el gobernador tiene que rendir cuenta de esto cada 6 meses. Exacta, muy bien, exactamente como vos decís. En ese marco, digamos, se produce esta ley, pero se produce una ley que no tuvo ni debate ni consenso, que fue para un puñado, inclusive se modifican algunos índices para algunos municipios que por ahí podría ser, como el caso de Fontana, que estaban desactualizados, pero que, digamos, el marco para modificarlo no era esta ley, sino un debate general de los índices de coparticipación. Y lo otro que nosotros decimos, bueno, habría que ver también si hacemos una ley para esta cuestión específica de los municipios con población indígena, si se destina todo el fondo al municipio, si se da participacionalidad, que es, digamos, una institución provincial que además apunta justamente a toda la política de indígena, está creado para eso específicamente. Entonces nosotros decimos, la ley para nosotros, ¿no? Esta es la oposición del bloque, había que derogarla y a partir de acá hay que ponerse a trabajar en estas dos cuestiones. Bien, diputado, siguiendo con el tema municipio, después vamos a entrar a un anexo de una ley que le llamo anexo, hay que ver la opinión del Frente Grande en este caso. Ayer se aprobó una resolución con un contenido de preocupación, sería el término o la síntesis de esa resolución, que está dado en función de lo que presumiblemente puede, una vez que la justicia intervenga, porque está con una denuncia penal, la intendente Ida Ayala, de sobreprecio de la avenida Urquiza. ¿Cuál es la posición en este caso? ¿Ustedes firmaron o no? Creo que no firmaron, no participaron de la denuncia del Partido Justicialista. Hay dos cuestiones. Esto que vos decís, ayer se aprobó una resolución. Claro. Esta resolución había entrado el miércoles pasado como el radical, y es una resolución que expresaba fue presentada por el bloque del PJ, por los diputados del bloque del PJ, que expresaba dos cosas: preocupación por el tema del sobreprecio y que se pedía que se investigue, digamos, esta obra y otras realizadas por la Municipalidad de Resistencia. Entró el miércoles pasado en la legislatura, no se pudo tratar sobre tabla porque requería los 2/3. La alianza no dio los 2/3, con lo cual pasó para la sesión del día de ayer. En el día de ayer se trató y se aprobó. Nosotros acompañamos, no la presentamos nosotros, pero nosotros acompañamos y votamos favorablemente. Es una resolución que es un pedido, ¿no? Claro, sí, es una resolución. Tiene ese sentido de mostrar preocupación y de pedir que se investigue. Por otro lado, el bloque del PJ presentó una denuncia penal que no la firmamos nosotros, en realidad la armaron ellos, la presentaron ellos. Después nosotros evaluaremos, digamos, por ahí podemos sumarnos a acompañar esa presentación, pero fue hecha por el bloque del PJ, donde hace una denuncia penal a partir de esto que surge de un informe del Tribunal de Cuentas donde se estarían planteando el sobreprecio. En el informe del tribunal sobre, no la totalidad de la obra, creo que alrededor del 67%, y tomando algunos ítems nada más, algunos de los ítems más importantes que tiene que ver, creo, con el tema del pavimento, el desagüe, se nota que, o se trasluce por ese informe, que hay un sobreprecio en algunas cuestiones que rondaría alrededor de los 30%, en algunos más, en otras menos, pero algunos ítems, en algunos ítems, ¿no? Lo cual, digamos, es claramente preocupante, pues sobre todo, como decíamos ayer, lo decía el compañero Volati, digamos, teniendo en cuenta que esto no está tomado sobre la totalidad de la obra, es decir, el efecto de existir eso, de comprobarse que esto exista, el perjuicio para la ciudadanía del Chaco, para los ciudadanos del Chaco, sería mucho mayor de lo que pinta este primer informe, y habría que investigar porque no está tomado sobre la totalidad de la obra. Perfecto. Ahora hay algo que me llama la atención, que está dado en función de si el fiscal le va a dar curso o no. ¿Por qué me hago esta pregunta? El máximo documento, o el documento, digamos, incuestionable de un fallo del Tribunal de Cuentas, está dado en función de que cada uno de los jueces que intervienen en una cuestión de esta naturaleza
tienen que fallar, tienen que dar su dictamen. ¿La justicia puede actuar sin que exista ese documento? Y la justicia podría actuar de oficio. Me parece que acá lo que se está haciendo es seguir los pasos, digamos, a partir del informe del tribunal. Porque este es un informe hecho por un miembro del Tribunal de Justicia, no de los jueces. No de los jueces, digamos. Y acá hay otra cosa que se agrega, que es esta presentación que hace el Partido Justicialista, digamos, que es, en base a este informe, avanzar en la investigación. ¿El fiscal podría llegar a obligar, en este caso, a obligar, entre comillas, a los miembros, a los jueces del Tribunal de Cuentas a expedirse en esta materia para poder... sí, obligar entre comillas, claro, obviamente no lo obliga, pero sí va a hacer, tendrá que hacer una presentación y avanzar en la investigación para que después se expida el tribunal, ¿no es cierto? Hasta ese momento, hasta que no exista el fallo de los jueces del Tribunal de Cuentas, esto está en el aire, a mi criterio. Yo creo que está en un proceso donde, obviamente, acá, digamos, hay un informe y hay también una presentación para que se investigue, se avance en la investigación de este informe, es decir, para que se pueda corroborar o no, digamos, lo que en principio este informe dice, y esto requiere de un proceso de investigación, digamos. Acá nosotros entendemos que lo que hay que hacer justamente en este tema puntual, digamos, salvando las distancias, con lo que hablábamos al principio del tema de Franco, digamos. Acá hay denuncias concretas, planteos concretos, informes. La justicia tiene que actuar, el tribunal tiene que actuar, investigar, digamos, las responsabilidades, esclarecer. Lo peor que puede pasar, digamos, y esto yo cuando vuelvo con esto de el manto de sospecha generalizada, a lo único que le sirve, o sea, genera malestar, preocupación en la gente y le sirve a los que cometen delitos. Sí, a río revuelto ganancia de pescador, el viejo Adaquio, exactamente. Entonces, lo que hay que hacer es avanzar, investigar y esclarecer si hay responsabilidad o si no las hay, y decir, digamos, porque esto es lo único que nos va a permitir en democracia convivir, digamos, distintas posiciones políticas, funcionarios, la sociedad, que la sociedad sepa, bueno, no, acá hubo una... Es decir, yo creo que pasó algo y voy y me presento y hago una denuncia. Es decir, no digo en general, porque no decimos en general todos los intendentes roban, todos los municipios hacen eso, porque si no, no estaríamos investigando nada, no estaríamos diciendo nada. Entonces, digamos, acá existe sobre toda esta cuestión la responsabilidad de denunciar de los que creen que se cometió delito, de investigar de los que tienen la responsabilidad de investigar y de juzgar, digamos, de los que tienen responsabilidad de juzgar, que hoy, producto de cómo está la situación y el Estado público que tomó el tema de las denuncias presentadas, nadie se puede desentender y tienen que asumir la responsabilidad, como así también la intendenta tendrá que dar las explicaciones que correspondan con la responsabilidad que tiene, que es muy grave en este tema. Y nosotros decíamos, ayer decía el diputado Volati una frase que nosotros decimos, esto, desde la visión de nuestro partido, ¿no? Obviamente, esto pasa, entre otras cosas, porque este gobierno municipal tiene la carta orgánica de adorno. Decía Volati, es una estatua más en la ciudad de Resistencia, la carta orgánica. ¿Por qué? Porque en el marco de la carta orgánica se establece el presupuesto participativo. Presupuesto participativo es que la sociedad participe, para decir cuáles son las obras que se necesitan, digamos, para que se digan sobre esas obras cuál es el valor, digamos, que esas obras tienen, para que haya un control y una participación en el tema de los recursos que se destinan para esa obra, digamos, es decir, cuando hay participación ciudadana, hay control ciudadano, estas cosas disminuyen las posibilidades de corrupción, de que alguien, digamos, meta la mano en la lata, de los sobreprecios. Nosotros por lo menos apostamos a que, además de los organismos que existen, como el Tribunal de Cuentas, esto que estamos viendo, además de estos organismos que existen y que tienen que seguir trabajando y haciendo de lo que ya tiene institucionalmente el Estado como mecanismo, nos parece muy saludable que la sociedad participe, que la comunidad en sus distintos lugares tenga la posibilidad de expresarse, de participar, de conocer, de escuchar y de ver qué se está haciendo con el dinero público. Ahora lo que tenemos que pensar es que la justicia esté acorde a las circunstancias, porque este hecho, lo comentaba el otro día al aire inclusive, de esta denuncia penal contra la intendente de la ciudad de Resistencia, Ida Ayala, es un hecho inédito, es un hecho que es la primera vez que ocurre y un reclamo
por presunción de, bueno, digamos en este caso de un presupuesto, para utilizar los términos que fueron difundidos, que se ha inflado un presupuesto como el de la avenida Urquiza, llega a un nivel de reclamo de denuncia penal. Exactamente. Y eso creo que aquí no hay marcha atrás, porque acá la justicia tiene que actuar. La justicia tiene que actuar. Hay una denuncia presentada, la justicia tiene que actuar y tiene que darle una respuesta a esa denuncia. Exactamente. Para un lado o para el otro. Exacto. Cualquiera de las dos resoluciones que tenga, el que sea, digamos, damnificado, va a quedar muy mal parado y va a tener un costo político significativo, a mi criterio. Sí, yo creo que sí. Además, digamos, la sociedad, por lo menos los ciudadanos de Resistencia, merecen una respuesta. Estamos obligados, nosotros como comunicadores y ustedes como funcionarios elegidos por el pueblo, de asumir una responsabilidad de una vez por todas. Tenemos esto que ocurrió con el juez Franco, que sinceramente pienso es una mancha en lo que hace a la función pública, para nada más y nada menos que el Superior Tribunal de Justicia. Sí. Nada más y nada menos que con un miembro del Superior Tribunal de la Justicia. Si nosotros consideramos de que un miembro del Superior Tribunal de Justicia comete este tipo de falencias, por llamarlo de alguna manera, y está expuesto a una función pública mediocre, no por capacidad profesional, porque no se le puede discutir su capacidad profesional, sino obligado por las circunstancias en lo que hace a su salud, señores, yo creo que tenemos que hacer un replanteo urgente de algunos aspectos en lo que hace al poder político en la provincia del Chaco. Sí, la responsabilidad, y en el tema puntual, nosotros decimos dos cosas en el tema de estas denuncias del municipio de Resistencia. Mire, hay que investigar y dar respuesta a este caso. Digamos, el informe, por lo menos lo que uno conoce públicamente, es muy fuerte, digamos, con respecto al tema de las denuncias sobre precios. Y por otro lado, decimos, al margen de que se dé una respuesta sobre ese tema puntual, la municipalidad tiene que cumplir con la Carta Orgánica. Una de las cosas que decíamos nosotros en el documento que puso la mesa del capital del Frente Grande, decía: en el 99, cuando Aida Ayala era concejal, planteaba que era necesario crear el Instituto del Defensor del Pueblo en el municipio. Después ya de 2 gestiones de gobierno y yendo por la tercera, no se creó el instituto. Entonces, nosotros vemos que el municipio de Resistencia no cumple con la Carta Orgánica, sobre todo en aquellos aspectos donde hacen a la participación ciudadana, a los mecanismos de participación, de debate democrático, de control, no cumple. Entonces, eso es otra cosa que tenemos que cambiar en Resistencia. Claro, todo esto va seguramente, una vez que se consolide la definición por parte de la justicia, en este caso seguramente va a servir para un ajuste de tuerca y poner las cosas medianamente en orden. Vamos a una síntesis muy apretada. Uno de los temas que también se trató en el día de ayer, algo que le llamo, que no lo termino de entender. Hace muy pocos días o semanas se promulgó una ley de residuos sólidos en la provincia del Chaco. Sí. Rimbombante, aplausos. Sí, teníamos la ciudad limpia, totalmente a partir de esa ley. Ahora aparece un anexo, le llamo. ¿De qué se trata? ¿Qué pasa? Sí, ayer se trató en la legislatura otro proyecto que presentara, digamos, algunos diputados del bloque justicialista, que puntualmente tiene que ver con el tema de la recolección de residuos. Es decir, y plantea dos cuestiones, digamos. Una, esta es una ley dirigida exclusivamente a todos los poderes del Estado, nacional, provincial y municipal, entes autárquicos de la provincia, que a partir de esta ley tendrían la responsabilidad de la disposición inicial, es decir, la recolección de los residuos, y dividir esto en dos, en residuos húmedos y residuos secos, ¿sí?, para su recolección. Nosotros también pensamos lo mismo, digamos, por eso en su momento decíamos que a la ley que salió le faltó justamente un proceso de difusión, de debate, de mayor participación, de incorporar planteos y propuestas que los distintos bloques teníamos sobre este tema, porque se crea una ley de residuos sólidos integral, digamos, y que parece que no era tan integral porque ahora le estamos agregando algo específico para, digamos, los organismos del Estado.
le estamos incorporando partes que nosotros entendemos ya tenía que tener una ley de residuos sólidos integral para nuestra provincia, con la que además de estar de acuerdo en la necesidad de que exista una ley provincial, coincidíamos que parte de eso tenía que ver justamente cómo, digamos, la responsabilidad de los poderes del Estado en el tema de la recolección de la basura, de los residuos, y cómo eso se tiene que hacer. Estamos incorporando, porque se hizo mal, yo decía ayer, la ley que se sancionó ayer, que en la cual nosotros, nuestra propuesta era que se mantenga en cartera. Nosotros decíamos, digamos, mientras el bloque del PJ avanzaba para aprobar la ley, decíamos dos cosas. Esta ley ni siquiera se debatió en la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente. En la última reunión que tuvimos de la comisión, yo planteé mantener en cartera la ley, convocar al Ministerio de Planificación Ambiente, que va a ser el organismo de aplicación de la ley que se sancionó ayer, para hablar de este tema. ¿Está bajo la responsabilidad de Martínez eso? Está bajo la responsabilidad del Ministerio de Planificación y Ambiente de Coduti. Coduti, perfecto. Nosotros decíamos, habría que convocar al Ministerio de Planificación y Ambiente y había que remitir copia del proyecto de ley a los organismos del Estado para que dé una opinión, porque se les establece una responsabilidad en 180 días para fijar, digamos, toda una política de cómo trabajar con los residuos sólidos. Y en ese marco, la ley, por ejemplo, decía que las empresas autárquicas podrán comercializar estos residuos. Nosotros queríamos saber qué entienden los que hicieron el proyecto de ley por cómo se comercializaría esto. Establece también, por ejemplo, que es una ley que no tiene sanciones para el que incumpla, y dice que las sanciones, por ejemplo, las podrá establecer el Ministerio de Planificación Ambiente. Nosotros nos gustaría saber qué piensa el Ministerio sobre esto, si va a haber algunas sanciones, cuáles podrían ser las sanciones, digamos, y establecer una serie de mecanismos y de responsabilidades con respecto a cómo se va a manejar. Es decir, nosotros no queremos que el tema de la basura termine siendo por ahí, digamos, además un comercio para algunos, que algunos, digamos, utilicen esto para el tema del comercio. Es que hay algunas organizaciones, ONG, que trabajan en esta materia. Inclusive salió publicado en Presidencia Roque Cespeña, una ONG dirigida por una mujer, vendió días pasados 2 toneladas de basura sólida compactada. Ahora, ¿no se puede llevar adelante eso? Debería. Es decir, eso es lo que nosotros decíamos cuando nosotros planteábamos que a la ley que salió le faltó justamente debate y participación. Nosotros decíamos, hubo sectores de la comunidad, ONG, como el caso que vos estás diciendo, de organizaciones que están trabajando en esto, que nos habían pedido, que querían ser convocadas para aportar al debate. Por ejemplo, toda la gente que está trabajando los basurales, en este momento serían las personas ideales para que ellos mismos exploten en todo caso eso, no solo y nosotros como sociedad, en todo caso las autoridades, el gobierno que compete, lo que fuere, entregarle los elementos necesarios para conducirlos de cómo deben trabajar, inclusive no tan solo desde el punto de vista de asesoramiento, sino también con todo el aporte necesario para poder trabajar en el aspecto higiénico. Y los elementos, las compactadoras necesarios como para que de ahí salga, de ese basural, salga todo este producto que pueden ser comercializados. ¿Por qué no? Ahora, ¿eso cuesta tanto llevarlo a cabo? No cuesta tanto, y yo creo que además eso que vos estás planteando son situaciones y experiencias que se están dando en algunos lugares de nuestro país, digamos. Porque parte del tema de la basura, digamos, de este manejo, tiene que ver, uno de los aspectos es qué hacemos con la gente que hoy está o que vive de eso, digamos, a la cual nosotros creemos que tenemos que atender con políticas desde el Estado. Nosotros pensábamos del Frente Grande que, por ejemplo, había que trabajar sobre esos sectores que hoy están, digamos, que además son sectores vulnerables, para darle, digamos, capacitación, para darle recursos económicos, para ayudarlos a conformar cooperativas, para ver cuál es la situación de vulnerabilidad que tienen. Esto es decir, ahí hay familias, es decir, no hay personas, ahí hay familias trabajando. Claro. Entonces, ¿cuál es la situación de, digamos, sería bueno tener, por ejemplo, un padrón de esta situación, es decir, cuáles son las familias, qué cantidad de familias estamos hablando, qué pasa, cuál es la situación de esos núcleos familiares, por ejemplo, tienen vivienda, trabajo, educación, digamos, qué capacitación se les puede dar, digamos, garantizando de que en ese trabajo estén los grandes y no los chicos, porque los chicos tienen que estar, digamos, en las escuelas, tienen que tener condiciones de vivienda digna. O sea, tenemos que tener una política para trabajar el problema de la basura
Está claro que una de las cosas que tenemos que erradicar, sobre todo acá en Resistencia y en todas las ciudades, es el tema de los basurales a cielo abierto. Digamos, nosotros decimos, una alternativa que plantea la ley son los rellenos sanitarios. Es una alternativa a mediano plazo, pero digamos, tenemos que pensar en otras alternativas porque los rellenos sanitarios no son para siempre. Digamos, es decir, hoy puede ser una alternativa válida, pero hay que pensar en políticas a mediano y largo plazo, y hay que pensar en los sectores sociales que están hoy viviendo de la basura, lamentablemente, y a los cuales hay que darle, digamos, políticas de contención y de participación y de trabajo. Entonces, por ejemplo, crear cooperativas con estos sectores, pero teniendo en cuenta los núcleos familiares. Digamos, esto es relevamiento, padrones, asesoramiento técnico, condiciones para el armado de las cooperativas, apoyo, digamos, para que ellos sean parte de la solución, de esta solución, se los integre con políticas serias del Estado, digamos. Eso, por ejemplo, no se puede debatir. A nosotros, por ejemplo, nosotros nos hubiese gustado, sinceramente, nos hubiese gustado que podamos ir a hablar con estos sectores, que podamos trabajar. Hay ONG o organizaciones que trabajan, que han trabajado este tema, y que nosotros no lo pudimos convocar a la Comisión de Recursos Naturales y Ambientes, como sí, por ejemplo, se hizo con la ley de biocida. La ley de biocida tuvo mucho debate, tuvo mucha participación. Sí, años. Viene trabajando. Y litigios graves. Pero los sectores que quisieron participar tuvieron el espacio. Digamos, fueron los aeroaplicadores. Los aeroaplicadores se sentaron, nosotros planteamos que no estábamos de acuerdo, pero vinieron a la comisión, se sentaron, debatimos. Organizaciones ambientalistas, pequeños productores del interior de nuestra provincia se sentaron en la comisión, dieron el debate, los diputados discutimos, nos pusimos de acuerdo en algunas cosas y en otras no. Ese proceso que se hizo con la ley de biocida no se hizo con la ley de residuos sólidos. Con una ley que además todos queremos, porque no es que nos oponemos a que haya una ley, digo, todos los bloques queremos que haya una ley. Aparte de eso, el problema grave es la pérdida de tiempo. Exactamente. Horas y horas y horas. Hoy estamos, lo de ayer fue un parche a esa ley. Esto que vos decís, ¿cómo hicimos una ley y ahora ya le estamos, y te digo más, va a haber más parche, porque como no se hizo bien y no se tuvo una visión integral a la hora del debate de esta ley, empiezan a aparecer las cosas que no se hicieron y van a empezar a aparecer leyes, parches o anexos, como vos le decís, para tratar. Nosotros decimos, bueno, hay que reconfigurar la ley. En todo caso, ya está la ley. Lo que nosotros vamos a plantear es rediscutir modificaciones de la ley que la hagan realmente integral, pero no un artículo o un capítulo hoy y dentro de un mes otro capítulo, otro artículo. Otro de los temas que seguramente va a presentar como problema la promulgación original de la ley original, no hablo de lo de ayer, fue el plazo que se estableció para la aplicación de la misma de 180 días para los municipios. Si hoy por hoy nosotros en el día de ayer se estuvo promulgando un anexo de la presente ley, esos 180 días ya dejan de tener vigencia, van a tener vigencia los municipios. ¿Cuál es la respuesta? Porque yo hice alguna consulta en el municipio de la ciudad de Resistencia y es un tema que no lo dan ni siquiera por enterado. Sí, ellos no tienen hoy por hoy, el municipio de la ciudad de Resistencia, una información fehaciente, porque tal vez, no sé si cumplió todos los pasos la promulgación de la ley. Es decir, no hubo veto por parte del Poder Ejecutivo, si no hubo veto, me pregunto ahora por qué tan rápido se hace esta modificación. No se publicó en el boletín oficial, entonces la ley no está en vigencia. Y hablamos de 180 días. Claro, no, en ese marco también, por la ley sancionada, los municipios tienen que, digamos, tienen que adherir, tienen que tener, digamos, la voluntad de participar en esto. Sí tienen que cumplir con algunas cosas, es decir, el municipio podrá o no adherir a la ley, pero tiene que cumplir, por ejemplo, en esto de erradicar los basurales a cielo abierto, digamos. Ahora, el municipio puede definir, no, miren, nosotros vamos a hacer nuestra política con respecto a esto, erradicamos los basurales a cielo abierto, adherir o no, pero vamos a elaborar una política, digamos, alternativa o complementaria, digamos, a lo que se haga a nivel provincial. Hay que tener en cuenta, diputado, que el hecho de que algún municipio se adhiera al proyecto que establece la ley no es menos con el gobierno, por ejemplo, que puede constituir una especie de sociedad, significa un aporte por parte de la provincia. Exacto. Para llevar adelante algunos municipios chicos, por ejemplo. Exactamente, por eso nosotros, por ejemplo, decíamos, yo como diputado no tuve la oportunidad de hablar con los foros de intendentes del PJ, hablar los diputados del PJ, pero nosotros no lo pudimos convocar a
a la comisión, no pudimos hablar con el foro de intendente de la Alianza, es decir, no pudimos tener la posibilidad. Por eso nosotros en su momento decíamos, acá necesitamos un plazo y necesitamos hacer en el marco de ese plazo razonable un esquema de trabajo como se hizo con otras leyes. Es decir, bueno, nos fijamos una agenda de trabajo de 2 semanas, 3 semanas, un mes, la que acordemos, y en ese marco vamos recibiendo distinta información, vamos analizando el proyecto y vamos mejorándolo, y tratamos de consensuar este proyecto en todo o en parte. Y a partir de ahí sí va a tener inclusive otra fuerza la ley, digamos. Entonces no estaríamos haciendo hoy o ayer, por ejemplo, votando una ley, porque esto debería ser parte de una política integral donde, digamos, todos los poderes del Estado avancen con una idea común. Es decir, bueno, desde el Poder Ejecutivo, desde los municipios, digamos, y de los organismos, estemos sabiendo cuál es el camino y caminando juntos en ese sentido, ¿no? Es decir, avanzando juntos en una política integral por el tema de los residuos, que es un tema grave hoy, pero que además con el tiempo va a seguir siendo si no hacemos las cosas, se va a agravar. Por eso la ley es necesario y es importante, pero tiene que tener debate y participación. Por último, en 2 minutos, diputado, ¿qué pasa con el paso? ¿Se están tratando, se están reuniendo con el presidente de la legislatura? Desde el punto de vista político hablando. Desde el punto de vista político, nosotros tuvimos ya una reunión, tuvimos como Frente Grande junto con el Partido de la Concertación para hablar sobre el tema del paso. Brevemente, digamos, en algún momento podemos precisar más, digamos, porque es un tema que tiene varias aristas y varias posiciones, pero por cierto. Definiciones a grandes líneas. Nosotros acordamos con el tema de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, esto que es paso, estamos de acuerdo. La hemos acompañado a nivel nacional en su momento el año pasado, inclusive cuando muchos la cuestionaban o algunos sectores la cuestionaban, y vimos además con mucho agrado cómo la ciudadanía participó ampliamente en las internas abiertas el año pasado. ¿Por qué hacen? ¿Qué es lo que hacen las primarias abiertas simultáneas obligatorias? Hacen que lo que antes era una decisión del partido político, decir, bueno, yo elijo mis candidatos, el partido elegía a sus candidatos y lo que el partido elegía como candidato eran los que iban a la general, y sobre eso la gente tenía que votar. Bueno, hoy hay un paso previo donde la comunidad y los sectores van a participar en elegir quiénes son los candidatos que van a ir a las generales. Claro. Esto, a nuestro entender, por lo menos es un intento de abrir los partidos políticos a la participación democrática, de ordenar las elecciones en el sentido de que la gente que pueda participar y opinar para decir, bueno, yo en las generales van a estar estos candidatos a diputados, estos candidatos a intendente, este candidato a gobernador, esos van a estar, y va a haber un paso previo de participación ciudadana que son estas, es decir, no van a ser únicamente los afiliados como eran antes los que van a definir eso. Claro. Es un intento, nosotros apostamos a intentar para mejorar la democracia que tenemos. Y la otra cuestión es que establece mecanismos, por ejemplo, de equidad entre todos los partidos, es decir, distribuir el espacio para que los partidos grandes y chicos tengan durante la campaña la misma visibilidad. Es decir, que los pequeños partidos y los grandes partidos tengan la oportunidad de comunicar a la sociedad cuál es su propuesta, cuáles son sus candidatos, en un marco de equidad. Eso nos parece muy bueno. Sí queremos que hay que avanzar en el tema de los pisos para que eso se pueda, digamos, nosotros tenemos que garantizar que haya mecanismos que ordenen la participación, pero que no eliminen a los pequeños, porque las minorías también. Ahí tenemos que contemplar, la provincia se adhirió a la ley nacional de entonces, la provincia no adhirió, pero nosotros nosotros estamos discutiendo justamente una ley similar a lo que se está haciendo a la ley nacional. Claro, entonces van a tratar de sacar el porcentual de padrones para no perjudicar a ese es un tema en debate. Digamos, que los partidos pequeños o chicos tengan que haya un porcentaje razonable que no elimine a las minorías, que son parte también de la democracia y que a la cual tenemos que darle participación. Y la otra cuestión es cómo hacemos, por ejemplo, nosotros entendíamos y acompañamos, por ejemplo, el tema del voto electrónico, que sería muy bueno que haya voto electrónico, porque eso es una forma también de transparentar las elecciones, digamos. ¿Es seguro? Si hay algunas partes, digo esto porque en algunas partes del mundo lo suprimieron. En algunas partes del mundo lo suprimieron. Sí. Nosotros decimos que incluso en el voto que tenemos actualmente también hay mecanismos para votar. Pero es folclórico esto. Es folclórico, sí. Lo podemos manejar. Es decir, acá lo que va a garantizar es que los distintos sectores políticos nos pongamos de acuerdo en un mecanismo y que haya control sobre ese mecanismo y que haya un control
digamos, antes de que se aplique, que haya un control durante su aplicación y que haya un control posterior a su aplicación. Es decir, en todos los pasos que se hacen a los mecanismos de sufragio tiene que haber, digamos, participación y control. Eso es lo único los famosos software. Exactamente, digamos, pero si en esto hay también posibilidades de controlar. Digamos, nosotros apostamos a que hay que, digamos, debatir las modificaciones que puedan ser. Después, con el tiempo, la implementación dirá qué sirve, qué no sirve, pero creo que también la sociedad demanda que mejoremos la calidad de participación democrática de los partidos políticos en la elección. Digamos, nosotros, por lo menos del Frente Grande, apostamos a esto y ahora se está haciendo un debate, ya se hubo con distintos sectores, digamos, políticos, sé que se va a extender y terminaremos debatiendo sobre algunos proyectos y trataremos de consensuar, pero en principio coincidimos en que hay que avanzar en estas primarias. Diputado, realmente tendríamos horas para conversar porque se me ocurre un montón, pero soy consciente de que has tratado de estrechar, digamos, y acomodar tus tiempos, los compromisos. Quiero agradecerte muy particularmente que hayas asistido acá a los estudios de STO Radio para, bueno, hacer algunos comentarios, si se quiere superficiales, pero que llevan a la oyente algunos matices de la actividad política y parlamentaria, en este caso del Frente Grande, en tu persona. Trabaló, muchas gracias por venir. No, gracias a vos por el espacio y bueno, a disposición por ahí cuando podamos sobre los temas en los que tenemos participación, dar nuestra opinión y que se conozca, y bueno, siempre tratamos, digamos, de expresar lo que el pensamiento del partido. En algunas cosas a la gente coincidirá, en otras no, pero bueno, tratamos de trabajar y expresar lo que pensamos y expresarlo legislativamente con los proyectos y expresarlo públicamente en opiniones como la que vos nos das hoy sobre distintos temas, ¿no? Para que la gente sepa qué piensa el Frente Grande sobre estas cuestiones. Mi saludo al compañero de bancada Fabricio Volatti. Serán dados y bueno, agradecerte el espacio que nos da. Muchas gracias.